repasando el tema de fricción, podemos recordar que la fricción es un fenómeno físico que ocurre entre las superficies de dos cuerpos, donde interactúa pues la rugosidad de cada uno de los cuerpos y cómo esta rugosidad se acopla a la otra rugosidad del otro cuerpo, ¿no? En este sentido, pues hay una cierta forma de que se encajan las dos partes, ¿no? Sin embargo, cuando le hacemos como un zoom a este fenómeno, podemos ver que realmente las partículas están interaccionando de forma que sus campos, no los campos magnéticos, sino su fuerza que mantiene los electrones, interactúa con otros campos, ¿no? De modo que repelen que pues los dos campos de electrones se choquen, ¿no? En este sentido, pues nunca llegan a tocarse los cuerpos, ¿no? Y les voy a hacer la recomendación de algunos videos explicativos de ese fenómeno. Sin embargo, nosotros estamos viendo a un nivel un poco más grande, donde ya hay una interacción mecánica y pues cómo interactúa este cuerpo. Y la fricción que nosotros estamos considerando la estamos viendo desde el punto de vista de la mecánica y cómo afecta el desplazamiento o el que se quede un objeto quieto, ¿no? Y pues vimos que la definición de la fuerza de fricción era en relación a un coeficiente de fricción μ y la fuerza normal, ¿no? La fuerza de respuesta del sistema. Entonces, usamos esta relación entre fuerza de reacción y el coeficiente y podemos ver que hay dos fuerzas de fricción. La fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética, ¿no? Entonces, la diferencia que existe entre la fuerza de fricción estática y la cinética obviamente es el movimiento, pero lo que más destaca es de que, por ejemplo, para la fuerza de fricción estática se necesita una mayor fuerza para romper ese estado de equilibrio, ¿no? En cambio, para la fuerza de fricción cinética se requiere una menor fuerza para mantener un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que no hay una aceleración, pero sí sigue habiendo un movimiento. Podemos nosotros calcular diferentes coeficientes de fricción al pues evaluar diferentes materiales usando el plano inclinado del ejemplo que vamos a ver posteriormente. De modo que podemos despejar el coeficiente de fricción al nosotros conocer pues el peso de la caja, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a resolver el problema que vimos en la videoconferencia anterior. Ahora se los dejo grabado para que lo puedan ver con mayor detenimiento y pues les pido que lean la parte de fricción del libro Tippens, ¿no? Está de la unidad 4, la página 79 a la 87, ¿no? Es una unidad pequeña. Con esta unidad, una vez que lo terminemos, pues estaremos capacitados para poder ver la siguiente unidad, que va a ser la unidad 6, la veremos en la siguiente clase, donde espero que podamos empezar a usar Python para resolver algunos ejercicios, ¿no? Pasemos entonces a resolver el problema de equilibrio. Y luego, retomando ese problema de equilibrio que vimos en la clase anterior, agregaremos la parte de fricción. Aquí ya habíamos planteado este ejercicio y la pregunta era ¿qué tensión tienen las cuerdas o para que estén en estado de equilibrio, ¿no?
la tensión tiene que ser la misma, ¿no? Si está en estado de equilibrio y están conectadas por una polea en esta parte, pues entonces la tensión que tengan en esta parte, digámosle T1, tiene que ser igual a T2, ya que una polea lo que hace es redireccionar una fuerza, un vector. Entonces, T1 tiene que ser igual a T2. La siguiente pregunta era, ¿el peso W1 y el peso W2 son iguales o son diferentes? Para que tengan la misma tensión, pues tenemos que ver cómo se está desarrollando el diagrama de cuerpo libre en ambos casos, ¿no? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para W2. Entonces W2 está en su plano cartesiano y tiene un vector directamente hacia abajo, que sería el peso W2. Y no hay ningún otro vector hacia los lados. Entonces, la otra fuerza que está interactuando aquí sería la tensión, ¿no? Supongamos que está recto esto. Por lo tanto, aquí puedo decir que W2 tiene que ser igual a tensión 2, ¿no? No hay pierde. Ahora vamos a hacer W1. Aquí tenemos el siguiente caso. W1 se encuentra en un plano inclinado. Y lo que vamos a hacer es utilizar este plano como referencia del diagrama, ¿no? Entonces, la horizontal del plano va a ser el que me indique dónde está el eje X. Lo voy a hacer acá abajo. En este caso vamos a empezar con la tensión 1, que está directamente sobre la horizontal. Este sería tensión 2, perdón, tensión 1. Y tenemos la fuerza, el peso W1. Y en este caso, pues si rotamos este es la horizontal, entonces el vector queda de esta forma. Bien, este sería W1. Teniendo W1 de esta forma, pues vamos a tener que descomponer en sus diferentes ejes esta fuerza, ¿no? Ya que no está ejerciendo realmente la tensión de este modo, ¿no? Entonces, para nosotros descomponerlo, bueno, usamos trigonometría y vamos a ver que la tensión 1 está dada por la W1 en X, ¿no? Y vamos a tener otras dos fuerzas. Vamos a descomponer esto. Entonces tengo, en este sentido, W1 en X y en este otro sentido, W1 en Y. Y tengo otra fuerza más que sería la reacción de la normal, la cual es la que ejerce el plano inclinado sobre la caja, ¿no? Esta sería la normal. Bien, hasta este punto no estamos considerando la fricción entre las dos cajas, entre el plano y la caja.
Pero posteriormente, ya que consideremos la fricción, este vector nos va a ser muy importante, ya que nos va a permitir calcular la fuerza de fricción, ¿no? Por lo pronto dejémoslo así. Entonces tenemos que Wx tiene que ser igual a T1. Vamos a escribirlo acá. Otro de los requisitos. W1 en X tiene que ser igual a tensión 1, que tiene que ser igual a tensión 2. Que tiene que ser igual entonces a W2, ¿no? Ya habíamos dicho que T2 es igual a W2, pero en sentido opuesto, ¿no? Este va hacia abajo, bueno, este va hacia abajo, ¿no? Bien, entonces aquí ya podemos observar que, pues, si el puro componente Wx en 1 es igual a la tensión 1, que es igual a la tensión 2, que tiene que ser igual al peso W2, entonces W1 tiene que tener un peso mayor que W2, debido a que W1 en X realmente es una multiplicación del ángulo que tenga yo de este punto hasta este punto por la fuerza, ¿no? Es decir, lo puedo escribir de la siguiente forma: W1 por coseno del ángulo que tenga, ¿no? Bien, con esto yo ya estoy demostrando que W1 es mayor que W2, ¿no? Para poder sostener el peso del W2 en el plano inclinado. Bueno, lo otro interesante que tenemos que tener aquí es cómo obtener el ángulo si solamente nos están dando el ángulo A, el ángulo del plano inclinado, que no es el ángulo precisamente que tiene este vector acá. Pensemos, vamos a obtener este ángulo que tengo aquí, ese. Ahora lo voy a poner en rojo para que se note. Este ángulo. Si observamos bien esta figura es un triángulo. Lo voy a dibujar acá, ese triángulo, donde conocemos solamente un ángulo que serían 25 grados, ¿no? Pero es un ángulo, es un triángulo rectángulo. Quiere decir que este otro ángulo es igual a 90 grados, ¿no? Y por la propiedad de los triángulos, yo sé que la suma interna, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180. Entonces, este ángulo, llamémosle B, tiene que ser B más 25 más 90 igual a 180 grados, ¿no? Se despeja, entonces voy a tener que B es igual a 180 menos 25 menos 90. B va a ser igual a 90 menos, sería 75 grados, ¿no? Déjenme muevo de este lado. Entonces, ahí podemos observar cómo obtuvimos el ángulo B. B, que sería
esta parte. Ese es B. Ahí está B. Este es B. Acá. Y el ángulo θ sería este otro. Sería este que va desde acá hasta acá, ¿no? Bueno, puedo hacer dos cosas. Usar el ángulo B de forma negativa aquí, poner menos 75, o usar como referencia este eje. Para usar como referencia este eje, tengo que saber que pues de aquí a acá hay 90, de aquí a acá hay otros 90, van 180. De acá a acá hay otros 90, entonces van 270. Toda la vuelta hasta el vector verde, ¿no? Y como B es 75, pues restaría entonces el valor de 270 menos 75. Y es el valor que usaría acá. Esa es la segunda forma. Yo suelo usar esa porque casi siempre uso este como referencia, este eje como referencia para todos los ángulos. Y así es menos difícil que me confunda a la hora de usar los signos. Es relativamente menos pasos usar pues menos 75, pero hay que estar bien conscientes de qué lado está el vector, ¿no? Entonces, así es como nosotros demostramos que este sistema se encuentra en estado de equilibrio, ¿no? Y que el peso W1 tiene que ser mayor que el peso W2. Ahora, consideremos este mismo caso, pero incluyendo la fricción, ¿no? Bien, entonces tenemos el concepto de fricción aquí. Bien, entonces vamos a usar el concepto de fricción. Recuerden que la fricción la podemos escribir como fuerza de fricción estática es igual, oh, demonios. Bien, ahora incluiremos la fricción dentro de este sistema. Recordemos que la fricción la podemos definir como fuerza de fricción estática es igual a un coeficiente μs, el coeficiente que hay entre ambos materiales, y la respuesta de la superficie que esté soportando este objeto, ¿no? Entonces la fricción estática es igual a este coeficiente por la normal. Y recuerdan que en el diagrama de cuerpo libre que teníamos anteriormente, podemos ver que está la normal. Bien, entonces tenemos que la fuerza W1 estaba
en esta dirección. Hacia acá, ¿no? Este sería W1. Y, a ver, W1. Tengo la fuerza de la tensión que se ejerce en este sentido, tensión 1. Y descomponíamos W1 en sus diferentes componentes, ¿no? Entonces tenemos W en 1 en X, en Y, perdón, y W1 en X. Entonces, acá falta la normal, ¿no? La normal es la fuerza que ejercía esto hacia acá. Vamos a ponerle nombres. Dijimos que verde es W1 en Y, W1 en X, la azul es la tensión 1 y la morada sería la fuerza normal, ¿no? La fuerza de respuesta del elemento que estamos trabajando, ¿no? Ahora hay que considerar hacia dónde va la fuerza de fricción estática en este. ¿Hacia dónde estará el movimiento? ¿Se estará oponiendo a Wx1 o a tensión 1? Bueno, como el plano inclinado lo teníamos de esta forma, que el peso que queremos soportar es el peso 2, tenemos que considerar entonces que el movimiento tendría que ir en este sentido, ¿no? Por lo tanto, si está en ese sentido, la fuerza de fricción tendría que oponerse a ese movimiento. Aún no llegamos a que se mueva, ¿no? Está estático, pero estamos considerando que el sistema actuaría de esta forma, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción se opondría y estaría hacia ese sentido, ¿no? Vamos a ponerlo, esa fuerza de fricción, entonces, dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre que dibujamos anteriormente, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción se estaría sumando a Wx en 1, ¿no? Le vamos a poner otro color, un verde más oscuro. Ok. Entonces tendría que estarse sumando, ¿no? Por lo tanto, si se estuviera sumando, la suma de Wx1 más la fuerza de fricción tiene que ser igual a tensión 1. Aquí lo voy a plantear. W1x más la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a la tensión 1. Esto para que se mantenga la condición de que estamos en un estado de equilibrio. Entonces, pues es más bonito si planteo esta gráfica de la siguiente forma. Entonces, lo que pasaría aquí es que el peso W1 tiene que reducirse
para que se mantenga que la sumatoria de Wx1 más fuerza de fricción sea igual a la tensión 1. Entonces, lo único que va a pasar es que se debe reducir el peso. Entonces, se reduce el peso y quedaría más o menos así. Bien, y el peso nos determina la fuerza normal. Entonces todo está aquí muy ligado, y lo que sí vamos a requerir es de que dentro de la información que tengamos del problema vamos a tener que saber cuál es μs. Nos van a tener que dar al menos uno de los pesos o una de las tensiones. En este caso casi siempre dan W1 o W2, y a partir de esos datos y bueno, y el ángulo del plano, podremos resolver el ejercicio, ¿no? Bueno, y aquí pues es Fs, lo puedo sustituir por su ecuación. Entonces tendríamos que W1 en X, que en realidad podría, también lo vamos a sustituir, vamos a sustituir todo. W1 por coseno del ángulo θ más μ s por la normal de W y tiene que ser igual a la tensión 1, que es igual a la tensión 2, ¿no? Que a su vez es igual al peso 2. Entonces aquí ya resolvimos el problema. Si yo pongo W1 coseno de θ más μ s por la normal de WY menos W2, toda esta sumatoria tiene que dar igual a 0. Y así es como incluimos la fuerza de fricción dentro de este ejercicio. Bien, ahora usando esta ecuación que puse aquí al final, yo podría hacer una calculadora para determinar cuáles son los pesos, ¿no? Algunos de los pesos, dando cierta información. Bueno, entonces cada vez que nosotros planteemos un sistema en estado de equilibrio, vamos a tener que hacer la consideración de apreciar o despreciar una fuerza de fricción para plantear pues las ecuaciones que estemos traduciendo, ¿no? De los diagramas a ecuaciones. En este caso sí es importante la fuerza de fricción. Hay en otros casos que pues despreciarla no implica grandes diferencias en el resultado. O sea, el margen de error que voy a estar manteniendo es pues despreciable, por así decirlo. Y bueno, con esto concluimos la parte de fricción y estado de equilibrio, y vamos a seguir a la parte de velocidades.